Los dejamos con la segunda parte del podcast de la doctora Marian Rojas, donde nos seguirá hablando de qué ocurre una vez que pasamos los 40. Ponte cómodo, esto es Leyes del Éxito. Yo suelo decir que la felicidad depende del sentido que le damos a la vida. Y entonces empecé mucho a investigar el sentido de la vida, ¿no? Porque una vida que no tiene sentido, sustituyes el sentido de la vida por sensaciones. Y entonces empecé a investigar qué era el sentido de la vida y llegué hasta Japón. Japón es el famoso Ikigai, que ellos denominan. Hay muchísima gente que ha investigado y escrito sobre ellos. Y todos los años en Estados Unidos se estudia quién es la persona más longeva del mundo. Y esta persona suele estar en Japón, en una isla que es Okinawa y en un pueblo que es Ojimi. Entonces se han ido los americanos a Ojimi a ver qué comen, qué respiran, qué piensan, qué hacen los de Ojimi. Y ellos han respondido 5 cosas. Bueno, responden mucho y hay muchos libros al respecto, pero te lo voy a resumir en 5 ideas. Sí. La primera es que son personas que aceptan envejecer. La segunda es que son personas que el envejecimiento no es que estás desterrado al exilio. O sea, en el primer mundo, en España, en países occidentales, envejecer es un drama. Te dejan de escuchar, dejas de ser importante en muchos lugares, te cuesta más conseguir trabajo. En estos países, la gente que envejece es la gente que tiene sabiduría y los jóvenes acuden a ellos a pedirles consejo. Tú piensa esto, tradúcelo a cómo sucede en España o en es que nada, es que no tiene nada que ver. Aquí al revés, a los mayores los dejas de escuchar porque te parece que son personas que han perdido la modernidad, que han perdido la capacidad de conectar con las novedades. Tercero, es que son personas que conectan muy bien con la naturaleza, que se alimentan bien y que saben rodearse de personas que les sanan. Es decir, sensación de comunidad. Entonces, mucho del problema que está sucediendo del envejecimiento es, por un lado, que nos negamos a envejecer y 2, el tema de la soledad. Primero, nos negamos a envejecer. En la mujer, el tema de la piel, el tema del deporte. Yo el otro día vino a mi consulta una señora chica de 55 años. Yo siempre hubiera dicho señora, pero a ella le gustaría chica y venía con unos vaqueros rotos, con una especial Alpargatas Hyper Fashions y su hija estaba en la salita de espera que había terminado el cole y la venía a buscar. Iban iguales vestidas, la hija de 15 y 16 y ella, ¿no? Es decir, esa sensación de, pues, me dice Marian, es que yo soy muy joven. Y entonces yo voy con mi hija y nos compramos la ropa juntas, que me parece bien. Simplemente le digo, dice, veis que yo no quiero envejecer, Marian. Entonces ella, pues, y luego está todo el tema de los retoques, ¿no? Es decir, es frenar el envejecimiento. Yo creo que al final, y esto lo explica mejor mi padre que yo, que al final la edad está en el corazón y en el alma, en las ilusiones, en el espíritu. Hay gente muy mayor que tiene un espíritu muy joven y gente muy joven que tiene un espíritu muy mayor. Y eso depende mucho de cómo te enfrentas y la actitud que tú tienes ante la vida. Y yo creo que a veces hay que aceptar y otras veces hay que cuidarse y decir, oye, que me apetece estar más mona. Otro día yo vi a un señor de 70 años, son 2 gemelos, ¿no? Y trato a los gemelos. Y entonces uno se jubiló a los 65, tenía un trabajo que le encantaba y se deprimió. De repente entró en Barrena, que esto es un problema, porque claro, mucha gente se prejubila y estamos en esa edad. Entonces, claro, de repente te quedas sin esa ilusión profesional y te tienes que agarrar a un carro vital, porque si no, el día se hace eterno, ¿eh? Gente que no tiene nada que hacer. Y el gemelo, que no tiene nada que ver con él, ahora se acaba de jubilar por su trabajo y tal. Y entonces otro día venía a mi consulta, él viene por otro tema, y dice, Marian, qué ilusión, por fin puedo hacer el curso de historia que tenía programado de toda la vida, puedo viajar a este sitio con mi mujer que quería conocer. Es decir, siendo gemelos, dos personalidades completamente distintas. Él tiene toda la ilusión de, Marian, tengo 20 años por delante, y el otro es, ¿ahora qué voy a hacer? Y yo cuando era, y yo cuando trabajaba, y cuando yo ascendí. O sea, yo creo que hay una cosa que acabas de decir que es muy interesante, que es la brecha intergeneracional. Entonces yo supongo que cuando nuestros abuelos o bisabuelos estuvieron en la guerra y luego pues hablaban con los hijos y con los nietos, pues desde el hijo que deja la comida y no se la termina porque no le gusta, y el abuelo que ha vivido la guerra y que se comía lo poco que encontraba, y entonces entraba en bucle interno y decía, ¿pero qué me estás contando? ¿No? Es decir, él venía de sufrir una serie de cosas y veía pues a su nieto que pedía que galleta, que donut, que patatas fritas, y el otro dice, pero no, o sea, yo creo que todos los momentos a lo largo de la historia se han entremezclado generaciones. Pero hay varias cosas. La primera es que ahora vivimos más que nunca. Por lo tanto, hay mucha generación. O sea, hay gente, bisabuelos con bisnietos. Entonces, esto es lo primero. Lo segundo es que en estos momentos hay mucho extremismo. Hay momentos de la historia donde ha sucedido igual, pero no había ni gente tan mayor ni había redes sociales. Y ahora mismo hay un extremismo. O sea, yo veo en consulta gente que me dice, pues el otro día un paciente con una ideología muy extrema hacia un lado, con un abuelo con exactamente lo contrario, extremismo hacia el otro lado, y una discusión acerbada en el
día del cumpleaños, que acabó fatal, ¿no? Todos gritándose. Entonces lo primero es que hay que respetar a la gente mayor. Hay que respetarles, 1, porque llevan más años, 2, porque son personas que tienen pozo de sabiduría por la edad, un poco lo que hablábamos antes del tema de Japón, y luego porque, no lo he dicho y lo tengo que decir, o sea, si no me muero, nosotros, el ser humano, yo he hablado aquí y horas, y le he dedicado horas al cortisol, ¿no? Que es la hormona del estrés, y nos intoxicamos de cortisol cuando vivimos en alerta. Cuando las relaciones no funcionan, lo que hay en nuestra sangre, en nuestro organismo, es cortisol. Nos inflama, nos deteriora, nos hace tener peor memoria, nos deprime, nos genera cambios en el sistema inmune. Es decir, ojo que es un tema grave. ¿Y eso puede estar influyendo? Muchísimo, muchísimo, porque ese cortisol hace que estés irritable y saltas a la primera. Es decir, no tienes tolerancia. A ti alguien dice una palabra, puede ser política, social, educativa, moral, que no está dentro de lo que tú sientes en ese momento, y como respondes desde la emoción y no desde la cabeza, en ese momento surge una rabia y cuesta mucho encontrar puntos en común. Yo aspiro mucho, yo siempre digo que mi divulgación intento que sea muy sensata y que genere puntos en común en gente que tiene ideologías muy dispares. ¿Cuál es un antídoto a esa intoxicación de cortisol que vivimos? Ese estado de alerta. Mi padre, mi abuelo no me entiende, mi padre o mi hijo está en otra historia, no entiendo su vida de pareja, ¿no? Que esto lo ves muchísimo. Pues unos padres que de repente pues llevan toda la vida juntos, que han luchado por su matrimonio, y su hijo, ya lo veía en consulta, se ha separado 3 veces y tiene 35 años y el padre no sabe cómo hablarse con su hijo. Bueno, pues ahí surge la famosa oxitocina, que es la hormona de los vínculos, es el signo bioquímico de la empatía, es donde está la confianza. Es te miro y no te juzgo e intento entender. O sea, quiero decir, creo que hay que irrigar el mundo y las generaciones de empatía. En vez de juzgar con tanta dureza, intentar entender por qué has tomado esa decisión. Intentar entender por qué piensas así. Intentar entender tu comportamiento con los demás, contigo, tu relación de pareja, y saber, los mayores, saber que han pasado muchas cosas en esos 20 años, en estos 10 años. Yo veo una brecha generacional con una de mis hermanas que tiene 10 años menos, y ya veo con sus amigos, yo ya veo una brecha. Entonces ya, imagínate con padres y con abuelos, ¿no? El otro día me vino uno de mis hijos, son muy pequeños, el mayor tiene 7 años. Entonces vino uno de mis hijos y me dijo: mamá, cuando te pones triste o te noto muy cansada por el trabajo, yo lo noto y esa noche duermo peor. Dice, entonces yo sé que en casa pues tú te relajas, pero también que sepas que nos damos cuenta, los hermanos, de que tú estás. Entonces claro, yo entro por la puerta de mi casa, o sea, ya hago un esfuerzo, pues de esos días, claro, al final nosotros nos dedicamos a escuchar problemas, y hay días que llego con el corazón apachurrado. Claro. Y entonces, pues a veces yo soy la alegría de la huerta, pero hay días pues que no soy tan alegre, y ellos notan mucho. Entonces me dijo, notamos mucho cuando no estás tan alegre, y nos preguntamos a veces si es culpa nuestra. Entonces, cuando una familia funciona, se pueden decir las cosas desde el cariño. El otro día tuve un paciente en consulta que son 8 hermanos, y me dijo, en mi casa no se ha hablado nunca de nada. O sea, sabemos que esa expresión de "there is an elephant in the room", o sea, hay una cantidad de temas que son un marrón, nadie se atreve a sacarlos, no sabemos. Y cuando uno consigue potenciar la comunicación desde la infancia, desde los cimientos, que yo digo, los cimientos emocionales, papá, esto pues a mí me duele, pero siempre es del respeto, y sabiendo que decimos las cosas por generar un mejor ambiente. Y uno de los casos más tristes que he tenido en consulta, que lo hablo muchas veces, es de una familia que se dedican todos a lo mismo, y son ingenieros listísimos, todos han hecho másters, no sé qué, y uno de ellos desde pequeño le gustaba la música y tiene una vena artística, la música, la flauta. Entonces el padre dejó de hablarle, y entonces ahora toca por todo el mundo y es una persona excepcional, pero el chico ha tenido una enfermedad autoinmune, ha tenido muchos problemas depresivos, problemas de pareja, por esa necesidad de sentirse. Entonces hicimos en consulta una cosa que mi padre y yo hacemos mucho, que es la terapia del perdón, ¿no? Y darles pautas para saber comunicarse. Nos comunicamos mejor con un emoticono que en la vida real. Y claro, los temas hay que saber hablarlos. Hay gente que me dice, mira, yo es que no sé hablar. Mi padre sale por la puerta y empiezo por WhatsApp a decirle lo que pienso. Mi pareja se va y empiezo por WhatsApp a decirle, no, hombre, hay que potenciar comunicarnos en el tú a tú.